Nuevamente, bienvenidos a los cursos preuniversitarios de la Universidad San Francisco Javier en la asignatura de Estudios Sociales. En esta oportunidad vamos a poder desarrollar el contenido número 7 que titula Globalización de la Economía Nacional. Para hablar de la globalización de la economía nacional, necesariamente debemos referirnos a los antecedentes que han propiciado este hecho económico en nuestro país. Para ellos vamos a referirnos a los antecedentes directos con los gobiernos militares. El primer gobierno militar que vamos a analizar en esta oportunidad es el de René Barrientos Ortuño, el año de 1964. René Barrientos Ortuño estaba como vicepresidente de Víctor Paz Estenssoro, pero va a protagonizar un golpe de Estado en contra del mismo Víctor Paz Estenssoro y entrará al poder conjuntamente Alfredo Obando, dándose un pequeño espacio de tiempo de un llamado cogobierno que duró prácticamente unos cuantos minutos, pues cuando ambos, tanto Alfredo Obando como Barrientos, salieron al palco principal, la población gritaba: Barrientos sí, Obando no. De esa forma, Obando cedió el lugar completamente, o el poder o el gobierno del país, a René Barrientos Ortuño. Como René Barrientos Ortuño no tenía una afinidad muy estrecha con el sector minero, declarará un pacto con los campesinos o con el sector de los campesinos. A esto él lo llamará como el Pacto Militar Campesino. Veamos cuáles han sido los actos administrativos más importantes del gobierno de Barrientos. Durante su gobierno se va a aprobar el Código de Minería. Hasta entonces no existía el Código de Minería. Segundo punto, la entrega de las empresas mineras a consorcios norteamericanos, la entrega del gas natural a la Bolivian Gulf Oil y el arresto y asesinato de dirigentes mineros. Para el año de 1965, Barrientos será elegido presidente constitucional, es decir, a través de elecciones generales, y ya no va a ser un gobierno golpista o de facto. Va a iniciar este gobierno constitucional dictando la llamada Ley de Seguridad del Estado. Esta Ley de Seguridad del Estado lo que hacía era limitar las libertades y los derechos de los ciudadanos. Es así que evitaba, por ejemplo, reuniones que podían haber tenido el sector de los mineros u otro sector sindicalizado que obviamente representaba ser esto un peligro para el gobierno de entonces. Es así que él ordena a los militares protagonizar la masacre de San Juan. La masacre de San Juan se dio en la mina Siglo XX, exactamente en la fecha 24 de junio de 1967. Esa noche del 24 de junio, los mineros, incluidos sus esposas y otros más, se encontraban reunidos en una reunión en la cual estaban debatiendo el aumento salarial que ellos exigían y también un aporte que querían hacer a la guerrilla del Che Guevara, que luego protagonizará las llamadas guerrillas de Ñancahuazú y Teoponte. En la imagen de la derecha podemos ver la importancia que tuvo el ingreso de la guerrilla de Ernesto Che Guevara en Bolivia y también la masacre de San Juan. La fotografía corresponde a la época. El siguiente gobierno que debemos de mencionar es el de Alfredo Obando. Su gobierno tomó un tinte más nacionalista del año de 1952. Fue gracias al ministro de Alfredo Obando, el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Quiroga Santa Cruz, que se logrará nacionalizar la Bolivian Gulf Oil. Sería la segunda nacionalización de los hidrocarburos en la historia de nuestro país. Le sucederá el gobierno de Juan José Torres. Juan José Torres gobernará apoyado por la COP, pero será derrocado por una sublevación militar que pondrá en la silla presidencial a Hugo Banzer Suárez un 21 de agosto del año de 1971. Durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez se manejaba mucho el lema de orden, paz y trabajo. El gobierno dictatorial de Hugo Banzer Suárez duró exactamente 7 años. Necesariamente el general Juan José Torres tuvo que huir a la Argentina y se encontraba exiliado allá. Durante el gobierno de Banzer, los actos administrativos más importantes que se realizaron fue la pena de muerte legal, se creará el Departamento de Orden Público y se dará también el llamado abrazo de charaña. Lo que debemos de explicar con respecto al Departamento de Orden Público era un lugar de confinamiento donde se llevaban a los dirigentes de las organizaciones sindicales que estaban en contra de la dictadura. Ahí los encarcelaban, los torturaban
hasta los asesinaban y luego desaparecían sus cuerpos. Fue durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez que se dio también este llamado abrazo de charaña, que es el abrazo entre Augusto Pinochet, que era el presidente chileno, y bueno, el presidente dictatorial de ese entonces, Hugo Banzer Suárez. Este abrazo representaba de alguna forma un pacto de salida soberana hacia el Océano Pacífico que nos iba o nos estaba prometiendo darnos Chile. Debemos de tomar en cuenta que durante estos años en Latinoamérica se estaba dando un fenómeno muy particular con respecto al gobierno, es decir, los gobiernos en su particularidad eran dictatoriales, tanto en Bolivia, en Chile y en otros países vecinos más. Posterior se dará el gobierno de Alberto Natush Bush, que propiciará un golpe de Estado el 1 de noviembre del año de 1979. Cabe recalcar que a este golpe del 1 de noviembre también se lo llamará el golpe de Todos Santos, por la fecha. Gobernará durante 16 días y dejará el poder para poder sucederle a la primera mujer presidente de Bolivia, que es Lidia Guillén Tejada, que podemos verla en la imagen superior derecha. Ella asumirá el gobierno de nuestro país por sucesión constitucional, es decir, ella era presidente de la Cámara de Diputados. Se dará el golpe de Estado a Lidia Guillén por el general Luis García Meza el 17 de julio del año de 1980, otro militar. Producto de estos 18 años de dictadura militar, veamos cuáles han sido las consecuencias. La primera que debemos mencionar es el asesinato de Juan José Tozes en Argentina. Recordemos que Juan José Tozes había huido a Argentina en condición de refugiado político. Estaba huyendo de la dictadura de Banzer, pero fue el mismo Banzer que se encargó del asesinato, o al menos los datos biográficos son eso es lo que nos refieren. Se encargó del asesinato de Juan José Tozes en la Argentina, pues Juan José Tozes tenía la intención de regresar a Bolivia y de retomar el poder. La segunda consecuencia fue que el 22 de marzo del año de 1980 es asesinado el padre Luis Espinal, que lo podemos ver en la imagen derecha superior. Él era un periodista, tenía su medio de comunicación radial y lo que hacía era denunciar todos los atropellos, todos los abusos que estaba cometiendo el gobierno dictatorial. Ese fue el pecado del padre Luis Espinal. La tercera consecuencia sucedió lamentablemente el 17 de julio del año de 1980. Es secuestrado de las instalaciones de la COP Marcelo Quiroga Santa Cruz. Después de ser secuestrado, fue asesinado y su cuerpo desaparecido. En la actualidad no se han encontrado todavía los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y la cuarta consecuencia, y no menos importante, es la masacre de la calle Hazington, el 15 de enero del año de 1981, donde son acribillados por los militares los líderes políticos del MIR. 8 son los que fallecen y a la derecha podemos ver el monumento de estos 8 líderes políticos del MIR y el lema que dice: es inútil ametrallar a las montañas. 15 de enero del año de 1980. Posterior al gobierno de Luis García Meza se dará el llamado retorno a la democracia. Fue en octubre del año de 1982 con el triunfo de la UDP al mando de Hernán Siles Suazo que se va a abrir camino hacia la democracia. El nuevo gobierno de la UDP debía enfrentarse al principal problema por el que estaba atravesando nuestro país, la hiperinflación. Pero lamentablemente la crisis económica era tan galopante que poco duró el gobierno de la UDP y nos llamaron nuevamente a elecciones y en esas elecciones resulta como vencedor Víctor Paz Estenssoro en su último y cuarto mandato, que tratará de sacar a Bolivia de la crisis galopante por la que estaba atravesando. Es así que entraremos ahora a desarrollar y analizar el neoliberalismo en Bolivia. Muchas gracias por su atención.